Soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 1, Ciclo Ordinario Virtual 2018-2. Bien, vamos a comenzar con uno de los temas más recurrentes en exámenes de admisión. Si bien es cierto, cuando hablamos de historia, englobamos todo el concepto diciendo que la historia es una ciencia social. Profesora, ¿es una ciencia? Por supuesto. Siempre se ha creído en el argot popular que la historia simplemente es un cúmulo de fechas, es un cúmulo de datos, o que simplemente pertenece al grupo de las, entre comillas, humanidades o letras. Pero la historia es una ciencia porque tiene método y tiene técnica. Profesora, ¿eso quiere decir que para hacer historia hay que investigar, no solamente hay que leer? Eso es real. Cuando hablamos de la historia, partimos, como seguramente lo habrás visto en algún momento, partimos de una pregunta, de una interrogante desde el presente hacia el pasado. Preguntamos por qué estamos así, por qué nuestro sistema judicial tiene estas fallas, por qué las mujeres siguen siendo un elemento subordinado, por qué tenemos problemas económicos. Esas preguntas pueden ser resueltas en cierta medida desde su origen en el pasado. Podremos rastrearlas, pero para ello tendremos que entender que para hacer esta inspección en el pasado tenemos que tener métodos, como por ejemplo el método cuantitativo o el método cualitativo, que nos van a permitir saber en cifras o saber, por ejemplo, en testimonios, cuáles son los elementos que van a unir el rompecabezas del pasado. Entonces, tenemos métodos, ¿no? También tenemos técnicas. Y es que la historia no solamente es un cúmulo de datos, como te lo decía al principio, sino que la historia básicamente está fundada por hechos reales, ¿no? Ahora, estos hechos reales están, por ejemplo, en soporte de papel o, por ejemplo, en soporte de madera o en cualquier otro tipo de material. Este soporte tiene que ser estudiado de manera minuciosa y también, por supuesto, de manera técnica a través como de disciplinas como, por ejemplo, la paleografía o la heurística o la heráldica, entre otras cosas. Bien, por otro lado, también debemos saber que es una ciencia, sí, pero no es una ciencia como la biología o como la matemática o como aquellas ciencias naturales o también las llamadas ciencias duras que te van a dar, en el caso de la matemática, por ejemplo, te va a dar la mayor cercanía posible a la realidad, ¿no? Es decir, una exactitud en tu respuesta. En cambio, en la historia, la mayor parte de las cosas son relativas porque depende mucho del periodo que estés estudiando y además también del historiador. No es que el historiador pueda manipular la historia, pero sí es cierto que tiene una cuota, una pizca, un pedacito de ¿qué? Tiene una cuota de subjetividad. No lo podemos evitar en la medida en que el historiador es parte de la línea de tiempo, es parte del proceso, ¿no? Es por eso que lo que más se trabaja o lo que más se hace es que el historiador trabaje temas hacia muchos años atrás. Por ejemplo, la mayor parte de los historiadores trabajan proceso de independencia, virreinato, porque te alejas mucho más de una realidad que no te ha influido y que por lo tanto no podrías modificar según tu apreciación. Sí es cierto que cada cosa te va a dar una opinión, pero va a ser cada vez menor. Vas a tratar de ser cada vez más objetivo, sin llegar a serlo totalmente. Es una ciencia social que estudia al hombre y su accionar en sociedad a través del tiempo. Mira, una de las cosas también importantes que hay que ver es que siempre se ha creído que, y esto lo digo en general para la educación básica, estamos hablando de los colegios, siempre la gente en los colegios piensa que la historia está hecha por hombres, está hecha por personajes, y en realidad los personajes, si bien es cierto, son hitos que nos permiten ver los procesos y son interesantes por eso, porque son el reflejo de un tiempo, de un proceso, de un contexto, pero no es que la historia esté hecha solamente de nombres, de fechas, de lugares, eso es simplemente una mera descripción. Lo que hacían, por ejemplo, los positivistas del siglo XIX, ¿no? O sea, solamente el dato. Pero la historia como ciencia va más allá de eso.
La historia como ciencia intenta explicar un contexto a través de los hechos históricos, pero que han sido llevados o que han impactado o repercutido en una sociedad completa. Sí es cierto que, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico no vemos a cada persona, o no vamos a estudiar a Pepito, a Juanito, que vivieron la Guerra del Pacífico, pero que no se ven. Pero lo que sí es cierto es que a través de Ugarte, a través de Grau o a través de cualquiera de los que participaron en la guerra, estamos viendo el proceso. No es que estemos estudiando a Grau o a Ugarte o a Bolognesi porque son los personajes, no porque es algo representativo del periodo. Ahora, lo importante de ellos no son ellos, como te lo decía, lo importante es el impacto que causaron, lo importante es ver que su accionar, que sus actos hicieron repercusión en una comunidad mucho más grande, en un grupo de personas que finalmente sufrieron todo este contexto. En cuanto al objetivo de la historia, ¿no? Al objeto de la historia, disculpa. En cuanto al objeto de la historia, tú sabes que la historia estudia a la sociedad humana a través de los hechos históricos, como te lo acabo de comentar, y que además tiene elementos de análisis que son puntuales, y esos elementos de análisis son las causas y consecuencias que están dentro del proceso, y el otro factor o la otra variable es el contexto. Entonces tenemos dos variables allí, el contexto y el proceso, y dentro de ellas un cúmulo de causas y consecuencias. Profesora, la historia va para mejor, cada vez aprendemos más, deberías aprender más, pero en este caso nos vamos a dar cuenta que la historia no tiene un final feliz necesariamente, ¿no? Sino que es todo un cúmulo de causas y consecuencias de factores internos y factores externos que van a hacer posible un contexto determinado, ¿no? Lo más importante que tienes que saber de esto es que no importa tanto la fecha, el nombre, el dato, como te lo decía, sino más bien importa la interrelación de estas variables. Por otro lado, también está la utilidad social de la historia. Tú sabes que para que una ciencia sea importante socialmente, la gente tiene que percibir que le sirve para algo, que es, tú sabes que el ser humano promedio es pragmático. Entonces, si la historia no tiene una utilidad, entonces prácticamente para la gente no serviría. La historia intenta comprender el presente a partir de los conocimientos o del conocimiento concreto del pasado. Mira, eso es algo que lo hemos visto varias veces en el colegio, ¿no? La historia es importante porque no sé, con ella podemos conocer el pasado para comprender el presente y proyectarnos el futuro. Eso es muy cierto. El único problema es que en una sociedad lineal como la nuestra, que vamos a ver ahora en su periodificación, eso prácticamente no se cumple porque siempre estamos mirando hacia adelante y no miramos hacia atrás. ¿Cuáles son las causas que nos hicieron hacer como somos ahora? ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, que han hecho que actualmente repitamos el plato? Si te das cuenta, en la coyuntura actual política, en donde el indulto, por ejemplo, ha repercutido en la sociedad peruana, donde los audios de los congresistas, donde los audios de los políticos más importantes están erosionando tu política, ya eso lo hemos vivido antes. Lo hemos vivido no con audios, sino con videos. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué no aprendimos nada, profesora? ¿Pero por qué seguimos repitiendo el mismo plato? Porque nosotros no hemos visto la historia a partir de su contexto. Hemos visto la historia simplemente como fechas, como datos, como nos han querido enseñar. Pero recuerda que la ciencia no es eso. Bueno, por otro lado también hay que darse cuenta que la historia y el historiador en particular no es un profesional que, digamos, se invente lo que va a decir o lo que va a escribir. El historiador es un científico que tiene que tener bases para poder hacer su trabajo. Esas bases o esa materia prima con la que hace su trabajo se llaman fuentes históricas. Las fuentes históricas pueden ser de 4 tipos: fuentes orales, fuentes materiales, escritas o audiovisuales. En el caso de las fuentes orales, vamos a comenzar con esas, son las más conocidas o las más fáciles, digamos, de reconocer, pero
también son las que tienen menos credibilidad, en el sentido de que una fuente oral, que puede ser un mito, una leyenda, vamos a ponerlo por aquí, un mito, una leyenda, puede ser también una narración, un relato, etc., etc., tiene la particularidad de que tiene que ser transmitida, por lo menos en el principio de los tiempos, a través de la forma oral. Y cuando se transmite a través de la forma oral, el problema es que indudablemente va a variar, va a cambiar, va a transformarse, y en esa transformación no vamos a poder saber cuál es el origen y qué realmente se quiso decir o qué realmente se quiso dejar a conocer. Por ejemplo, si jugáramos teléfono malogrado en este momento y estuviéramos en un aula física, yo le diría a uno de mis alumnos, joven, aquí en el salón hay un joven que tiene un polo amarillo. Y si en ese mismo momento, con ese mismo grupo, que son menos de 100 personas, finalmente le preguntara al último de los alumnos que recibió el mensaje, él me diría, profesora, usted ha dicho que hay un alumno que es gay y usted es homofóbica. Yo no dije eso nunca. Solamente dije que había tenido un polo amarillo patito, pero la gente fue poniéndole cosas, quitándole cosas en el medio y reconstituyó mi mensaje, que finalmente no es lo que yo quise decir, pero la gente ya lo transformó. Ahora, ¿te imaginas eso en cientos de años, entre muchas personas, entre muchas comunidades interconectadas? O sea, si yo como historiadora tomara ahora ese testimonio como fidedigno para hacer una producción, en un artículo o escribiera sobre ese punto, lo más probable es que no saldría nada de ahí o que yo estaría destruyendo el contexto y destruyendo también el proceso. Entonces, por eso es que podríamos apoyarnos en el mito, en la leyenda, en la narración como algo, digamos, alterno, pero no deberíamos darle todo el crédito porque es variable, ¿no? Por otro lado están las fuentes materiales. Esas sí son las que tienen más credibilidad de todas, porque recuerda que en el caso de las fuentes materiales, estas no cambian en el tiempo. Si yo tengo una piedra del periodo lítico, que es el primer periodo de la historia peruana, y la traigo, que hace más o menos 14.000 años, la traigo ahora, 14.000, 20.000, la traigo ahora, yo te diría, esta piedra servía para tal cosa. Hace 14.000 años, esa era una piedra. Actualmente es una piedra. Que yo diga que servía para cortar, que servía para raer, percutar, que servía para descamar, eso puede variar. Esa es mi interpretación. Pero la piedra sigue siendo piedra hace 14.000 años y ahora. Por eso las fuentes materiales son tan importantes para el trabajo del historiador. Ahora, el historiador tampoco es que ande coleccionando fuente material, ¿no? Normalmente el apoyo de la fuente material para el historiador es la arqueología, que es la prima hermana de la historia, y entre las fuentes materiales puedes encontrar cerámica, puedes encontrar textiles, monumentos, ¿no? Muchas cosas. Luego tienes las fuentes escritas. Historiador que se respeta usa fuente escrita. Profesora, ¿por qué? Porque para nosotros, según nuestra línea de tiempo, la historia comienza con la escritura. En este caso estamos hablando de la escritura alfabética. Y si hay escritura alfabética, obviamente hay documento, hay papel, hay testimonio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el historiador actualmente le da mucho peso a la fuente escrita porque es la palabra inamovible en el tiempo. También es cierto que hay que tener suma delicadeza, sumo cuidado para trabajarlo, porque una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se piensa. Entonces, si bien es cierto, con sus altas y sus bajas, el historiador lo que busca es la objetividad. Las fuentes escritas son las que más utiliza. Hay dos tipos de fuentes escritas, ¿no? Tiene las fuentes impresas
y las fuentes manuscritas. En el caso de las fuentes manuscritas, son todas aquellas que están hechas de puño y letra de la persona que las va a elaborar, como por ejemplo los testamentos, los contratos de compra, ¿no? Las ventas, los traspasos, los protocolos, que nos pueden dar mucha información. Profesora, ¿yo para qué querría un testamento? Bueno, el testamento me puede dar mucha información, no solamente de la persona que escribe o de la cual es el testamento, sino también del contexto en el que se encuentra, con quién se relaciona, qué proceso es, cuánto, por ejemplo, si es un comerciante, cuánto dinero mueve. Si estamos en el proceso de independencia y es un comerciante muy famoso, imaginaríamos, por ejemplo, o podríamos llegar a pensar que en ese lugar en donde él está ejerciendo el comercio, el sistema económico no está tan dañado. Hay muchas cosas que podemos hablar o decir sobre eso. Luego están las fuentes impresas, que son aquellas que han pasado, obviamente, por la producción en masa. En este caso tenemos a los periódicos, por ejemplo, y digo periódicos y no diarios porque recuerda que los periódicos se emiten no todos los días, sino cada cierto tiempo, cada semana, cada 15 días, cada mes, pero llevan información de un lugar a otro. También están las revistas, por ejemplo, ¿no? Las revistas, súper importante sobre todo porque las revistas vienen con mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del XX. En la primera mitad del 20, por ejemplo, tienes semanarios o revistas que van a permitir que la información sea más fluida, con más imágenes, ¿no? Están las actas y además otros documentos oficiales, ¿no? Por otro lado, también tienes la fuente audiovisual, y en el caso de la fuente audiovisual, esas son las más nuevas, las nuevistas que tenemos tienen unos 50, 60 años más o menos, no mucho. Las fuentes audiovisuales comienzan a formar parte de la historia, sobre todo para el trabajo etnohistórico. El trabajo etnohistórico es el trabajo de recopilación, sobre todo de testimonio oral. Por ejemplo, si quisiera un historiador hurgar en este periodo cercano a nosotros, pero digamos que aún estudiado, diría yo, poco, como es el periodo del conflicto armado de los años 80 y 90, periodo de terrorismo en el Perú. Si alguien quisiera estudiarlo, si un historiador quisiera hacerlo, sí tiene documentos, pero esos documentos aún no, digamos, están completos, ¿no? O muchos de ellos han sido desaparecidos, pero las personas que vivieron el proceso aún están vivas. Entonces podría fácilmente, sin ningún problema, entrevistarlos, y al hacerlo sería interesante ver qué dice él, el actor principal de este proceso, cómo ocurrieron los hechos. Ahora, el problema de esto es que cada persona tiene su propia verdad. Si tenemos muchas personas en un mismo espacio, en un mismo tiempo, en un mismo hecho histórico, vamos a preguntarle a cada una de ellas y cada una de ellas va a responder algo diferente, tampoco diametralmente diferente, pero sí va a tener su propia opinión sobre el proceso, y tú dirás, profe, ¿y entonces a quién le creo? ¿Alguien miente? ¿Alguien dice la verdad? Bueno, en realidad para los historiadores no existe la verdad, existen las múltiples verdades. Cada persona tiene una interpretación del hecho histórico, pero el trabajo del historiador es llevar a un consenso esas entrevistas, esos audios, y poder contrastarlo con la realidad de los documentos escritos, ¿no? Entonces aquí tienen las entrevistas, por ejemplo. También están las fuentes de las cuales se ha servido y han servido a la historia, como por ejemplo las películas, las canciones, ¿no? En el caso de las películas, hay algunas películas, documentales, ¿no? También vamos a hablar de documentales, que han servido mucho al trabajo del historiador, ¿no? Porque la recreación ha hecho, por ejemplo, que se noten algunos espacios, ¿no? Para el trabajo historiográfico. También están los documentales, están las canciones que nos van a permitir
dar una entrada al estudio del pasado, ¿no? Bien, según su procedencia, estas fuentes históricas pueden ser de dos tipos. Pueden ser fuentes directas o fuentes indirectas. Esto sí hay que ponerle mucho énfasis porque ha sido también pregunta de examen. En el caso de las fuentes directas, son aquellas fuentes de primera mano. Son aquellas fuentes que tienen como emisor a la persona que vivió el proceso histórico, ¿no? Entonces, esta persona escribe y deja su testimonio de posteridad, esta persona da una entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una fuente directa. Y una fuente indirecta es aquella que está basada en una directa. O sea, imaginemos que yo quiero ver ahora cuál es el desarrollo o cuál fue el papel que tuvieron las mujeres en el proceso de independencia. Nadie lo ha hecho, ¿no es cierto? Pero yo quiero saber cómo es. Entonces, ¿qué haría yo? Lo primero sería ir directamente a los textos que se escribieron en la época de la independencia. Eso sería fuente directa. Pero además de esa evidencia se ha hecho ahora actualmente libros, ¿no? Libros sobre lo que decían los periódicos, que comentaban. Esa sería una fuente indirecta porque está basada en la fuente directa, ¿no? Por otro lado, están también las disciplinas auxiliares de la historia. Bien, vamos con las disciplinas y ciencias auxiliares de la historia. Como te lo había dicho al principio, la historia es una ciencia que necesita ayuda de otras más porque el trabajo del historiador es un trabajo holístico. Quiere decir que es un trabajo que abarca muchos espacios para poder comprender a las sociedades del pasado. Entonces, una de las ciencias que ayuda al trabajo del historiador es la antropología, que estudia al hombre como ser físico y cultural. Es bien importante hacer énfasis en el ser cultural, ¿no? Porque la antropología va a inspeccionar la conducta de las comunidades en relación al espacio o el entorno en el que se encuentran y, por supuesto, también en torno al bagaje tradicional que traen consigo, ¿no? Por ejemplo, interesante el caso de las migraciones, ¿no? Los antropólogos trabajan mucho en migraciones directas, migraciones inversas. Cuando hablamos de la migración y hablamos, por ejemplo, de los venezolanos, ¿no? Los venezolanos han llegado al Perú, hay algunos que dicen no, en realidad nos quitan el trabajo, otros dicen está bien. Ya. Finalmente, la llegada de esos extranjeros va a hacer que el Perú en poco tiempo, lo más probable, en muy poco tiempo, tenga un cambio o una mezcla tradicional. Si bien es cierto, nosotros venimos de una mezcla interesante porque han llegado al Perú españoles, franceses, italianos, chinos, japoneses, pero en el caso, por ejemplo, actual de Venezuela y el éxodo de sus ciudadanos va a hacer que en el Perú algunas de las tradiciones se conviertan en algo cotidiano, como por ejemplo comer arepas. Ves todos los días arepas por la calle, bombitas, ¿no? Ahora la gente ya te dice chamo, chama, ¿no? Todas estas cosas que se van acoplando a los nuevos sistemas y van funcionando en las nuevas sociedades que las han recibido, lo ve la antropología. O sea, ver no al ser humano solamente como un ser físico, como un compuesto de órganos, sino también verlo en su interacción social, ¿no? Por otro lado, recuerda, también está la arqueología. La arqueología es la prima hermana de la historia. ¿Y por qué te digo la prima hermana? Porque ella trabaja codo a codo con la historia. Cuando queremos hablar de la etnohistoria, por ejemplo, cuando queremos hablar, por ejemplo, de la historia de los incas o la historia pre-inca, es imposible poder verlo desde una óptica documental porque no existe escritura, pero es de mucha ayuda el trabajo del arqueólogo porque ellos nos han dotado de los materiales necesarios como quipu, cerámica, textiles para poder entender a las sociedades, ¿no? Por otro lado, también recuerda, está la geografía, y la geografía estudia la interrelación
sociedad, medio ambiente. ¿Cómo es que el hombre se adapta a las condiciones geográficas, por ejemplo, de vida? Es muy importante que el historiador sepa ubicarse en el espacio. ¿Y por qué, profesor? Ahí viene el trabajo de la geografía, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de los hombres que viven en Lima, ¿no? O de los limeños en proceso de independencia, que hablar, por ejemplo, de los cusqueños. No van a vivir igual el proceso. ¿Y por qué no lo van a vivir igual? Porque tienen condiciones geográficas diferentes, porque van a intervenir de manera diferente. Profesora, ¿pero por qué no agarraron un barco y se vinieron a Lima? Porque su condición geográfica no se lo permite. Profesora, ¿pero por qué desaparecen los tiahuanacos, por ejemplo? Porque en el caso de los chavín, por ejemplo, un fenómeno del niño los ataca, o en el caso de los tiahuanacos, una helada los ataca. Entonces, podemos explicar los acontecimientos del pasado a través de la geografía. Siempre, siempre haciendo referencia como argumento muy importante el espacio que se ha ocupado. Por otro lado, también está la sociología, y esta estudia la estructura y funcionamientos de la sociedad. Es bien interesante porque la sociología nos permite crear conceptos que pueden ser utilizados de manera múltiple o variable en las otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, dice las funciones de la sociedad, ¿no? ¿Qué función tiene el sistema de gobierno, la república, la democracia? Hay muchas cosas que el historiador utiliza como concepto que vienen de esta ciencia, ¿no? Por otro lado, también está, vamos a ponerlo aquí, están las ciencias auxiliares de la historia. En el caso de las ciencias auxiliares, por otro lado están las disciplinas auxiliares de la historia. Esas disciplinas auxiliares, vamos a ponerlo con otro color, son aquellas que no tienen método, pero sí tienen técnica, ¿no? Es lo que las diferencia. En el caso de las disciplinas está, por ejemplo, la diplomática, y la diplomática estudia los documentos oficiales. Profesora, ¿por qué son importantes los documentos oficiales? Porque una de las fuentes más utilizadas y fidedignas, entre comillas, para el trabajo del historiador es sin duda la fuente oficial. Muchas veces encuentras también que solamente existe fuente oficial, solo existen los decretos, las resoluciones del gobierno. Casi nunca en algunos periodos encuentras alguna alusión de manera particular, ¿no? Por eso la diplomática es tan importante. La heráldica estudia, vamos a poner acá la heráldica, estudia los escudos y blasones. Profesora, ¿qué es un blasón? Un blasón es un escudo de familia, aquel que identifica a los grupos determinados con determinados nivel de parentesco, ¿no? Como por ejemplo el escudo que puedes encontrar en las casas de la Lima colonial, o también bien interesante verlo en un espectro más amplio en la historia universal. No sé si tú recordarás la guerra de las dos rosas entre los York y los Lancaster. Allí ellos se enfrentaban, pero con un símbolo. El símbolo de ambas familias era su escudo, que tenía dentro de él una flor, ¿no? Una rosa blanca y una rosa roja respectivamente, que le van a permitir denominar a esa guerra la guerra de las dos rosas. Por otro lado, también tienes a la epigrafía. Vamos a poner acá epigrafía. En el caso de la epigrafía, es esta disciplina que estudia las inscripciones sobre monumentos. Mira, las inscripciones sobre monumentos pueden ser fascinantes. Por ejemplo, lo dejado por los egipcios, lo dejado por los mesopotámicos, cada una de ellas con un mensaje interesante para un proceso o un periodo determinado, ¿no? Por otro lado, también tienes disciplinas como la numismática. En el caso de la numismática, ella es importante porque estudia las monedas y medallas. Mira, ese estudio de las monedas y medallas se torna interesante en la medida en que puede darte luces, puede darte la explicación de la expansión de algunos territorios o de algunas sociedades importantes. ¿A través de qué? A través del comercio, ¿no es cierto? A través del comercio.
Por otro lado está la paleografía, vamos a ponerla por aquí, paleografía. En el caso de la paleografía, esta descifra la escritura antigua sobre papel. El soporte de papel es bien interesante porque va a permitir ver con mayor detenimiento los documentos, ¿no? Ahora, uno puede decir, profesora, pero ¿para qué quiero la paleografía si la escritura ha sido, bueno, el alfabeto ha sido siempre igual en todo momento? El alfabeto sí, pero la forma de escribir no, porque, por ejemplo, para el virreinato tenemos que la necesidad de ahorrar papel, porque el papel es muy caro, viene de la China, ¿no? Y hacerlo aquí en el Perú también cuesta muy caro, hace que tú tengas que ahorrar papel. Y para ahorrar papel, entonces, lo primero que hay que hacer son abreviaturas. Ahora, el notario, que son pocos los notarios en Lima, tienen que trabajar con esto, con abreviaturas, pero solamente ellos conocen su abreviatura. En el caso del historiador, cuando ya han pasado muchos años y es el mismo notario el que escribe varios documentos, el historiador hace una relación entre los trazos, ¿no? O sea, saber si ese trazo es una P, una W, una Q, etcétera, 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 ¿no? Interesantísimo para poder leerlos. Luego tienes también a la genealogía, que le he dejado para el último. Vamos a ponerlo por acá, genealogía. La genealogía es la disciplina que estudia los linajes familiares, o lo que tú conoces como la herencia familiar, y la que construye, por supuesto, los árboles genealógicos que te ayudan a saber de dónde vienes y hacia dónde vas. Obviamente, una recopilación del pasado hacia el presente de toda tu herencia familiar o de parentesco. Bien, vamos con la periodificación. Recuerda que en historia tenemos dos tipos de periodificaciones, la periodificación tecnológica y la acontecimental. Hemos hecho una línea de tiempo para poder ubicarnos mejor, y en la primera parte de esta línea de tiempo, tú sabes que la línea de tiempo está separada por la aparición de la escritura, y hablamos obviamente de una escritura de tipo alfabética, ¿no es cierto? En esa línea de tiempo tenemos para este lado la prehistoria y hacia nuestra derecha la historia. Muy bien. Esta separación entre prehistoria e historia es la misma que vemos acá. La prehistoria está dada por dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales, lo cual quiere decir que obedece a un factor de tipo tecnológico. Y la historia obedece a un factor de tipo acontecimental. En el caso de la prehistoria, tienes, como te le dije, el periodo de la edad de piedra y a la edad de los metales. En la edad de piedra, lo más importante que hay que recalcar es que esta se divide en tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico a su vez se subdivide en tres periodos, en tres espacios: paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Luego tienes la edad de los metales, que en orden son, vamos a ponerlo aquí, el cobre, el bronce y el hierro. Bien, esta periodificación tecnológica es una forma de ver un periodo que es poco legible para el historiador, ¿no? Pero que a través de los elementos que se utilizan o de los utensilios podemos definir con un poco más de claridad. Por otro lado está la historia, y la historia es de tipo acontecimental. Cuando hablamos de la historia como sistema acontecimental, hablamos de la periodificación de Cristóbal Keller. En esa periodificación de Keller, lo más importante no es el material de uso, sino el contexto en el que se realiza.
Aquí tenemos las edades. La primera edad es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Profe, ¿la historia se termina en la edad contemporánea? No, es la edad en la que estamos ahora, pero esta edad puede cambiar y puede aparecer una nueva edad. Ahora bien, con respecto a la edad antigua, en la edad antigua, tú sabes que ahí tenemos a Grecia, ¿no? A los clásicos, Grecia, Roma, básicamente, ¿no? En esta edad antigua, ¿cuándo termina este proceso? Termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Pero por qué cae el Imperio Romano de Occidente? El Imperio Romano de Occidente termina por la intervención de una de las sociedades y de los grupos sociales más importantes de la Edad Antigua que fueron tomando cada vez más poder, que son los cristianos. Sí, chiquitito, yo sé que tú me vas a decir, sí, profesora, pero las invasiones bárbaras. Y estás en lo correcto. Las invasiones bárbaras son solamente la punta del iceberg. En realidad, sí es cierto que los reinos bárbaros golpean la base del Imperio Romano y lo hacen caer, pero este ya venía muy deteriorado, y venía muy deteriorado porque el politeísmo, básicamente de característica romana, en donde había que tributar a los dioses para que te dieran algún beneficio, comenzaba a resquebrajarse, comenzaba a romperse a través de la aparición de un Dios único que no cobraba nada, que era puro amor, que era padre de todos, que creaba la igualdad. Esas características que en Roma nunca se iban a cumplir, la traía el cristianismo. Ahora, el cristianismo empieza a calar muy hondo, sobre todo en las creadoras y criadoras de los nuevos niños, sobre todo las matronas romanas, que van a ser las madres de los nuevos gobernantes. Estos van a comenzar a ver al cristianismo como una alternativa o como una opción más, ¿no? O sea, no van a dejar de perseguir a los cristianos, van a dejar de prácticamente cazar a los cristianos, y van a comenzar entonces una suerte de aceptación del otro, ¿no? Y en este caso, los cristianos comienzan a verse como inofensivos, es más, como prácticamente normales. Es por eso que un Constantino da un edicto de Milán que permite la libertad de cultos, porque su madre lo ha educado en la idea, la matrona romana lo ha educado en la idea de que ser cristiano no es malo, y los cristianos han trabajado muy bien con las matronas romanas. Luego tienes unos años después a un Teodosio, ¿no? que da un edicto de Tesalónica, en donde ya ni siquiera es normal ser cristiano, sino ahora es lo mejor ser cristiano, porque el cristianismo se ha convertido en una religión oficial de toda Roma. Entonces, te das cuenta cómo poco a poco, momento a momento, son los cristianos los que van avanzando. Es por eso que al final, es más, durante las invasiones bárbaras, los bárbaros se convierten a la religión católica, todos en un solo bloque. Al final de la Edad Antigua, lo más importante es el poder de los cristianos, que tú lo vas a ver, aquí se forman con mucha fuerza y suben a la Edad Media. Y en la Edad Media entonces no es una sorpresa que la Iglesia Católica sea la que domine todo, ¿no? Ahora, la Iglesia Católica domina todo en el feudalismo, las cruzadas, que las tienen a ellas como, digamos que el eje principal, ¿no? Y el escolasticismo y el desarrollo de las universidades y demás. Pero también hay que darse cuenta que en la Edad Media no solamente hay, y lo más importante es la iglesia. En la Edad Media, tú ya sabes, está la pirámide donde está el pueblo, el clero y la nobleza, ¿no es cierto? El clero es muy importante, pero la nobleza también existe, y están los señores feudales, pero también están los reyes, porque aunque tú no lo creas, en la Edad Media no es que no haya rey, el rey reina, pero no gobierna, o sea, todavía se mantiene, ¿no? Entonces el rey comienza a tomar más poder, más poder, más poder, ya que él ha ganado la ruta, bueno, ellos han ganado la ruta hacia Oriente, que creaba la posibilidad de tener nuevas tierras. Tú ya sabes, en la Tercera Cruzada con Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja y Felipe II Augusto. Eso hace que ellos comiencen a concentrar el poder, y que al final de la Edad Media el poder de la
corona sea más importante que el de la Edad Media y suban en la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna, ¿te acuerdas o no que lo más importante era el poder del rey? El rey su poder es centralista, su poder es providencialista y su poder es regalista, o sea, que está sobre el poder de la Iglesia Católica. Si te das cuenta, se han invertido los papeles porque ahora él es el que manda. Entonces, él va a concentrar el poder, el poder, el poder, el poder, pero en un gobierno absolutista, con las características que te he dado, centralista, providencialista y regalista, ¿no? El pueblo es el más oprimido de todos. Este es el más oprimido de todos. Entonces, el pueblo tiene que soportar pagar los impuestos que van a mantener al clero, que van a mantener a la nobleza, y esto hace que el pueblo sea como un resorte que salta y reviente la mano del que lo oprime y finalmente termina por destruir la base de la Edad Moderna, que es la base absolutista, con un levantamiento. Y ese levantamiento que está impulsado por la burguesía se llama Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa lo que más importa no es el poder del rey, lo que más importa es la soberanía popular o el poder del pueblo encargado a una persona de manera transitoria, ¿no? Pero que finalmente se reconoce que el poder es del pueblo y que él lo posee, ¿no? Ahora, es por eso que aparece la Revolución Francesa y en la Edad Contemporánea lo más importante ya no son los reyes, en la Edad Contemporánea lo más importante es el individuo, pero no solamente el individuo, porque aparecen unas formas económicas, comerciales muy fuertes en la Edad Contemporánea que hacen que prácticamente vivamos alrededor de eso. Por ejemplo, actualmente el centro del poder de la Edad Contemporánea no es el poder necesariamente del pueblo, no es la democracia, ni el poder de elegir, eso es el adorno que está por encima. Lo más importante es el desarrollo del capitalismo, el sistema económico. Si no estás en el capitalismo, pues no eres nadie. Si no estás en el capitalismo, pues no vives en la edad contemporánea. Entonces, para nosotros lo más importante es la obtención del recurso. Ahora, este es el pilar de nuestra etapa. Cuando acabe este pilar, cuando se caiga y aparezca otra cosa mejor o peor, no lo sé, acabará la edad contemporánea y comenzará una nueva edad. No sé si mejor, no sé si peor, sé que simplemente es diferente como todas las que hemos visto en esta línea de tiempo. Entonces, en el primer caso es tecnológico por el material que utilizan y en el segundo caso es acontecimental porque siempre aparece un contexto en el cual se golpea la base, se rompe la estructura y aparece una nueva, ¿no? Con las reglas de las cuales vamos a jugar, ¿no? Bien, ahora vamos con el proceso de hominización. Vamos con el proceso de hominización. Mira, cuando hablamos de la hominización, hablamos de un proceso de adaptación biológica y psíquica que permite la transformación, porque a mí no me gusta usar mucho el término de evolución, pero sí el término de transformación. El ser humano va a comenzar a organizarse a partir de la adaptación al medio, pero no es que tu cuerpo físico se adapte al medio como tal, o sea, no es que hay condiciones que hacen que me salga 3 manos como Pícoro o 4 brazos, no, o sea, es simplemente la necesidad de que el hombre haga cosas para poder dominar su medio o para poder mantenerse en él, ¿no? Este proceso de transformación tiene como final, como objetivo, ¿no?, el desarrollo y, por supuesto, la llegada del cambio de transformación de las especies, en el caso de nosotros, del género Homo, ¿no? Entre las características más importantes, debes reconocer que se inicia en África. Tú ya sabes que África es la cuna de la humanidad. Los restos más antiguos, por supuesto, se encuentran allí en el valle del río Rift, ¿no?, o del río Rift, como quieras llamarlo. Y el proceso es un proceso evolutivo que es ramificado y no lineal. Esto es muy importante, porque cuando hablamos de la evolución, siempre los alumnos terminan pensando que es así, que es, digamos que, una forma en donde acá apareces tú como una chicorita, ¿no?, y que terminas acá como tú acá con tus granitos, ¿no?, tu separata de cepre, ¿no? Ahí estás. O sea, tú piensas que es así, ¿no? Que muere el Homo habilis, aparece el Erectus, muere el Erectus, aparece el Neanderthal y así. Esto no es así.
Es más, lo que vamos a encontrar en el proceso de hominización es que hay un desarrollo ramificado de las especies. Eso quiere decir que una especie puede convivir inclusive con otra sin ningún problema. Es más, que pueden compartir el espacio, pero ¿cuál va a ser la que triunfe en esa relación, digamos, de propiedad de territorio? ¿O cuál va a ser la que triunfe, digamos, en ese enfrentamiento por el territorio? Es la que se adapte mejor al medio, ¿no? La que le cueste menos cazar, la que tenga más habilidad para pescar, la que tenga más habilidad para recolectar y que pueda mantener a su especie, ¿no? Bien, por otro lado también hay que ver que el proceso de hominización tiene factores, y estos factores los vamos a poner aquí a este ladito, factores. En los factores, recuerda, están los factores geográficos, muy importante, geográficos. Estos forman las características de valle, ¿no? Se desarrollan en el Valle del Rift. Surgen en la sabana africana. Traen también otros cambios, como la marcha bípeda. La posición erguida, muy importante el desarrollo de columna vertebral, desarrollo completo, y el crecimiento de la masa encefálica, así como cambios en su cuerpo, como la aparición del pulgar oponible. Pulgar oponible y desarrollo de masa encefálica. ¿No? Bien, vamos con los homínidos. Mira, los homínidos, hay que puntualizar bien este concepto, son una familia del orden primate, ¿no? Que se diferencia del resto por ser bípedos, o sea, por tener desarrollo completo de columna vertebral. Esto quiere decir que se dividen en dos géneros diferentes, los australopitecidos y el género Homo, que somos nosotros, los Homos modernos. Ahí tienes el Homo habilis, el Homo erectus, el Neanderthalensis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora sí nos vamos con las especies del género Homo y su división a partir de la periodificación tecnológica. Bien, vamos con el periodo paleolítico. Una de las primeras cosas que debemos tomar en cuenta en este punto es que el paleolítico es un periodo de la conocida edad de piedra, ¿no es cierto? La edad de piedra. En la edad de piedra tenemos tres periodos importantes, recuerda, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El paleolítico es que es el primero, hay que organizarlo a partir del material de uso, porque tú sabes que en la periodificación tecnológica lo más importante es el material de uso. ¿Y qué se utiliza en este periodo paleo? Piedra, ¿no es cierto? Piedra, se utiliza la piedra, vamos a poner por acá, es un periodo de uso de piedra, pero no solamente es piedra, también puedes encontrar uso de hueso, ¿no? Es importante. Ahora, ¿cuáles son las características principales que vas a encontrar en el paleolítico inferior, en el medio y en el superior? La primera característica que tienes que darte cuenta, el hombre se agrupa en bandas. Profe, ¿qué es una banda? Una banda es un grupo de cazadores, pescadores y recolectores que básicamente está formada entre 20 y 25 personas activas, todas ellas que participan en un tipo de organización que no tiene representación. Eso quiere decir que no hay un sujeto único que sea el que organice a la banda, sino que esto va a ser un poder rotativo y que de acuerdo a quién sea el mejor cazador, el mejor recolector, el mejor pescador, vamos a poder organizarnos, ¿no? Otra cosa importante es ver en dónde vive el hombre. El hombre vive en cuevas, lo que tú conoces como troglodita, ¿no? Por otro lado también hay que ver cuál es su sistema económico. Tiene un sistema económico basado en la economía de subsistencia. Es una economía de subsistencia también conocida como economía o sistema depredatorio
o también en el argot popular conocido como el sistema parasitario, ¿no es cierto? Es decir, que el hombre de este periodo no produce nada, todo lo toma directamente de la naturaleza y hace uso de él, ¿no? Por eso es que se dedica básicamente a la caza, la pesca y la recolección, ¿verdad? Hemos hablado hace un momentito ya. Bien, una vez que hemos visto las características principales de este periodo paleolítico, vamos a ver sus subdivisiones. Es cierto que en el periodo paleolítico inferior vas a encontrar dos ramificaciones bien diferenciadas, ¿no? Cronológicamente tienes dos grupos bien diferenciados, ¿no? Tienes al australopitecido, al grupo de los australopitecidos y al grupo de los homos modernos, ¿no? Ahora, al género Homo y los australopitecidos. Entonces, ambos conviven temporalmente, digamos que son contemporáneos, pero la diferencia es que tienen desarrollos familiares diferentes. En el caso de los australopitecidos tienes varias especies, entre ellas tienes al Australopithecus ramidius, a la Farensis, a la Namensis, al Africanus, ¿no? A la Adriopithecus, a la Egyptopithecus, pero también en el caso de los homos modernos tienes especies interesantes como por ejemplo el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis o el Homo sapiens, según lo que vamos a estudiar. Entonces, quiero que quede claro que el australopitecido se encuentra cronológicamente dentro del desarrollo del Paleolítico superior, pero yo no lo voy a poner en esta organización porque solo me voy a dedicar al desarrollo de los homos modernos en relación a que ellos tienen capacidades que están relacionadas íntimamente, como por ejemplo el desarrollo completo de la columna vertebral o además el desarrollo de la capacidad craneana o las diferentes variaciones en el aspecto físico, ¿no? Ahora bien, los australopitecidos, profe, de todos ellos, ¿de quién debo recordar? Los australopitecidos, profe, de ellos, ¿a cuál debo recordar con mayor precisión? Bueno, deberías recordar con mayor precisión a la Farensis, ¿no? En este caso, el más conocido es la mujer Lucy. Y uno siempre se pregunta, bueno, excelente, la mujer Lucy me da muchos ejemplos para poder observar esta ramificación. Una de las cosas que hay que ver es la composición corporal de la mujer Lucy. Hay que darnos cuenta que la Farensis sí tiene marcha bípeda, pero no tiene desarrollo completo de columna vertebral. O sea, ahí está la clara diferencia entre un homo moderno y un australopitecido, ¿no? Profesora, ¿cómo que tiene marcha bípeda y no tiene desarrollo? No entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando uno habla del australopitecido, la mujer Lucy es como tu vecina, ¿no? Sí, tipo un cono, así, ¿no? Como un triángulo invertido. Una espalda de una cajaza y una cadera chiquitita, ¿no? ¿Y por qué? Porque ella vive en zonas altas y al vivir en zonas altas el oxígeno es menor y al haber menor oxígeno entonces hay que hacer mucho más trabajo para poder expandir la caja torácica, para poder tomar oxígeno del medio ambiente. Entonces eso hace que tenga que expandir y contraer mucho sus pulmones y por eso su caja torácica es grande. Ahora, su caja torácica es grande, pero su cadera es pequeña. ¿Por qué? Porque al no haberse desarrollado la columna vertebral, esto hace que su cadera sea angosta y que sus piernas también estén casi juntas. El problema de esto es que si hay una cadera muy angosta, entonces el canal de parto también es angosto. Y si el canal de parto es angosto, entonces la cría se decapita naturalmente. Normalmente, la mayor parte de sus crías nacen decapitadas y por lo tanto el mantenimiento de la especie se ve en riesgo, ¿no? Hay una extinción rápida de la especie. Ahora, lo otro importante es que, profesora, ¿cómo puede tener marcha bípeda y no ser un bípedo completo? No lo entiendo. El ejemplo más claro es Bobby. Por ejemplo, tú Bobby, tu Firulais, ¿no? Cuando tú llegas de la pre a tu casa, ¿no? Del examen llegas, el único que se alegra cuando llegas es Bobby. Entonces Bobby se para en dos patitas, hace su show, ¿no? Bobby se para en dos patitas, comienza a mover la cola, baila, ¿no? Tira su ritmo
en 2 patitas. Eso le durará como minuto, minuto y medio más o menos. Bobby ha estado en marcha bípeda, pero Bobby no es un bípedo. Bobby es un cuadrúpedo, no tiene una columna vertebral desarrollada como la nuestra. Pero si te das cuenta, sí puede tener marcha bípeda. No sé si tú habrás visto alguna vez los monos en los zoológicos. Ya, tú estás comiendo algo y el mono se acerca a la reja rapidito y se para en 2 patitas y comienza a caminar. El mono no es bípedo, es un cuadrúpedo. Pero tiene en ese momento marcha bípeda, ¿te das cuenta? Eso es lo que caracteriza básicamente a un australopitecido y por eso es que su cadera no está totalmente desarrollada, lo que hace entonces la diferencia con los homos modernos. Ahora, cuando hablamos de los homos modernos tienes 2 especies importantes, ¿no? Una es la del, no se puede poner por aquí, una es la del Homo habilis y la otra es la del Homo erectus. Cuando hablamos del Homo habilis tenemos que tener en cuenta que la diferenciación de con el australopitecido que vive en el mismo tiempo, no solamente eso es su cambio de la columna vertebral, porque recuerda que si bien es cierto la columna va a ir cambiando progresivamente, tampoco es que el Homo habilis tenga una marcha bípeda completa. O sea, se completa la columna vertebral de manera total con el Homo erectus. Pero el Homo habilis tiene algo que el australopitecido no ha terminado de desarrollar, que son cambios físicos para adaptarse al medio. Por ejemplo, cuando uno ve al australopitecido, ve a una especie que, en el caso de la farensis, que es arborícola. Eso quiere decir que puede consumir sus alimentos en el llano o que la mayor parte del día la tiene que pasar buscando alimento en la copa de los árboles. Por lo tanto, la planta de sus patas delanteras es plana y sus dedos están pegados porque necesita tener mayor compresión al momento de agarrar, de poder subir, ¿no? Y lo mismo pasa con las plantas de sus pies. En el caso del Homo habilis no, en el caso del Homo habilis han habido cambios climáticos que han hecho que él pueda buscar su alimento en otros lados, y para buscar su alimento en otros lados, recuerda que la temperatura también ha estado cambiando regularmente y esto ha hecho que la corteza de algunos frutos sea un poco más dura, como el caso de las avellanas o en el caso de lo que tú ahora llamas frutos secos, ¿no? Estos frutos que tienen mucho tiempo de duración, tienen un problema. El problema es que son muy pequeños y son duros. Si tú agarras un coco, por ejemplo, y tienes manos como pata de perro, o sea, plano, ¿no? Agarras un coco, lo chancas y tomas el líquido. El problema es cuando estas cortezas son muy, muy duras y son pequeñas. Entonces, como son pequeñas, tienes que ver otra manera. Ya no tienes que coger. Tú puedes coger con la patita de perro, con la pata plana. Pero si tú quieres manipular, no vas a poder con una pata plana. Entonces, es por eso que aparece tu pulgar oponible. Una vez que tú tienes tu pulgar oponible, tú ya no solo agarras, sino manipulas los elementos. Al manipular los elementos, puedo agarrar una piedra, que en este caso sería como mi elemento de percusión, y agarro, por ejemplo, una avellana, golpeo, y hago entonces la fricción para que se pueda romper y puedo consumirla. Entonces, ¿qué he hecho yo? Lo primero es que ha desarrollado mi cuerpo el pulgar oponible y me ha servido para hacer mis herramientas líticas. Entonces, de esa manera puedo determinar que aparecen herramientas líticas a partir del pulgar oponible. Por otro lado está el Homo erectus. Aquí sí hay grandes cambios, ¿no? En el caso del Homo erectus hay un desarrollo completo de columna vertebral, lo que cambia totalmente la complexión del cuerpo. Si tú tienes columna vertebral desarrollada, eso quiere decir que tus patas delanteras, que solían ser mucho más largas que las traseras, van a comenzar a reducir su tamaño, ¿no? Para que haya equilibrio en el cuerpo. Por otro lado, también tus patas traseras van a comenzar a enlongarse y por lo tanto a dejar de ser semiflexionadas. Entonces vas a tener una talla un poco más alta. Por otro lado, también la primera y última vértebra de tu columna vertebral encajan perfectamente en la base de la cadera y en la base del cráneo, haciendo
que tengas equilibrio en todo el cuerpo. Cuando encaja perfectamente en la base de la cadera, obliga a que la cadera se enderece, ya no está como semiflexionada, sino enderezada, y al enderezarse entonces se ancha la cadera, y al ancharse la cadera también hay un desarrollo del canal de parto. Esto obliga entonces a un mejor nacimiento de las crías y evita la decapitación de estas, ¿no? Que teníamos muchos problemas antes. Ahora, lo otro es que cuando tú encajas perfectamente la vértebra con la base del cráneo, entonces obligas a levantar la cabeza. Al levantar la cabeza lo separas de la caja torácica, y al separarlo aparece un espacio que tú le llamas cuello, ¿no? Algunos tienen, otros no tienen, pero le llamas cuello. Y aparecen entonces ahí en ese espacio o se desarrollan los tejidos blandos conocidos como laringe o faringe, que van a dar el origen a los primeros tejidos blandos, y en ese caso también el desarrollo, por supuesto, de las cuerdas vocales, al principio solo agudas y luego agudas y graves, ¿no? En el caso del Homo erectus, solo agudas. Otra cosa también importante es la disposición de los ojos. Los ojos estaban ligeramente hacia los costados para permitir una visión panorámica. Esta visión panorámica es la que tienen todos los animales que tienen tallas menores a sus potenciales predadores. No sé si tú habías visto alguna vez los conejitos. Cuando tú ves los conejitos, tienen sus ojitos pegados a los costados. Y esto es porque eso les permite ver ligeramente hacia atrás, ¿no? Para ver si alguno de sus predadores viene rápidamente, y él darle un tiempo, unos segundos, para que pueda escapar rápidamente, ¿no? Eso también tenía el Homo habilis, el Homo erectus, y ya lo va a perder porque ahora tiene una posición mucho por encima de sus predadores. Y por otro lado también, esto obliga cuando tú juntas los ojos hacia adelante, ligeramente hacia adelante, vas a obligar a que necesites algo así como una protección para los rayos solares. La protección para los rayos solares se conoce como arco ocular. El arco ocular obliga a la presión de la frente, y la presión de la frente obliga obliga a la redondez de tu cráneo, y eso obviamente aumenta la capacidad craneana, ¿no? Que también es una de las características del Homo erectus. Entonces, tienes muchos cambios, es por eso que también es súper importante esta especie, pero también hay que ver qué está pasando alrededor. Tú miras, profe, lo máximo es el Homo erectus, mire que ya ha cambiado, ahora ya es un bípedo completo, ha cambiado la forma de sus piernas, la forma de sus brazos, ¿no? También ha cambiado la forma de su cráneo, pero hay otras condiciones que van a comenzar a aparecer, y es que durante el periodo en el que vive el Homo erectus hay grandes cambios climáticos que obligan a también cambiar la dieta alimenticia, y es que la vegetación comienza a variar. Entonces el Homo erectus comienza a darse cuenta que su dieta va a tener que variar, ¿no? Pero en esta variación hay que darse cuenta que él sigue siendo un cazador, recolector y pescador, y que por lo tanto va a sufrir un montón. Ahora, no te preocupes, que siempre hay algo que lo salva, ¿no? ¿Y qué es lo que lo salva, profesora? El uso del fuego. Vamos a poner acá, desarrollo de columna vertebral. Uso del fuego. Profe, ¿y esto qué significa? Bueno, significa que primero va a poder tener más lejos de él a sus potenciales predadores, porque recuerda que el fuego, la luz, siempre hace que los predadores que van a cazar de noche puedan ahuyentarse. Pero también que va a cambiar su dieta, porque si antes él consumía carne cruda, tenía que hacer, entre comillas, 2 digestiones, una en la boca y la otra en el estómago. Recuerda que es por eso que tenía mayor cantidad de dientes y lo que tú conoces como prognatismo mandibular. El prognatismo mandibular es la proyección de la mandíbula hacia adelante por una mayor cantidad de dientes, que servían obviamente para poder triturar la carne y convertirlo en un bolo alimenticio para poder digerirlo. Ahora, una vez que tú conoces el fuego, entonces comienzas a degradar esa carne y comienzas a ablandar las carnes.
ya no necesitas tantos dientes, es por eso que se redondea por completo tu cráneo y también te ayuda al aumento de la capacidad craneana, pero también degrada proteínas en aminoácidos. Tú sabrás por tu cursillo básico de biología, ¿no?, que los aminoácidos son la unidad mínima de la cadena proteica. ¿Y cuál es su función en este periodo? Es muy importante porque una cosa es que tú digas que tiene marcha bípeda porque tiene la posición bípeda y otra cosa es que puede ejercer esa marcha bípeda. Ahora, ¿cuál es la única manera de ejercer marcha bípeda? Cuando hay grupos musculares lo suficientemente fuertes como para caminar largas distancias. Sabes, obviamente, que uno no camina con sus huesos, uno camina con la fuerza de tracción de sus músculos. Entonces necesitas fuerza en el músculo cuádriceps, en el músculo femoral y en el músculo glúteo que te van a permitir caminar largas distancias. Y recuerda que tú eres un cazador, pescador y recolector y que está cambiando la vegetación, por lo tanto tienes que recorrer largas distancias. Entonces, este uso del fuego es como una bomba de fuerza para los músculos, para alimento para tu cerebro, porque finalmente también te ayuda al aumento de la capacidad craneana. El Homo erectus lo es todo. O sea, los grandes cambios que van a tener físicamente, sobre todo el hombre, es a través del Homo erectus, ¿no? Ahora, está cambiando la vegetación, el clima está cambiando, se está enfriando, entonces las plantas cada vez son menos, los animales cada vez son menos, tienes tus ojos hacia adelante, tienes la posibilidad de caminar, tú caminas mirando hacia adelante. No necesariamente, ni siquiera se te ocurre pensar que vas a salir de un continente, solamente estás pensando en que quieres alimentarte. Y de esa manera comienza la migración. La migración de venecos no, la migración del Homo el Homo erectus, en el caso de la migración, llega hasta Europa y Asia. ¿De dónde sale, profe? Sale del África. ¿Y a dónde se va? A los continentes más cercanos, como Europa y Asia, ¿no? La primera vez que migra. Luego tienes en el Paleolítico Medio al Homo neanderthalensis. Vamos a ponerlo acá. Y el hombre neandertal tiene dos características básicas que varias veces les hemos revisado. Una es la aparición de los entierros con ideas mágico-religiosas. ¿Por qué se dice que tienen ideas mágico-religiosas? Bueno, básicamente porque ese entierro es intencional. Eso quiere decir que ellos han buscado la manera de enviar un mensaje. Si digamos, somos un arqueólogo del año 5000 y encontramos tu cuerpo, ¿no?, en la puerta principal de San Marcos, ¿no?, en posición como paradito, esperando ingresar a la universidad. Eso no diría en ningún momento que la intención fue enterrarte así, de repente pasó mucho tiempo, muchos exámenes, no lo sé, quedaste ahí petrificado. Pero si encontramos tu cuerpo, ¿no?, en tu facultad, enterrado, en la mitad de la facu, en posición fetal o de cúbito ventral, eso quiere decir que te estamos enterrando como nacen los seres humanos, en este caso como nacen los homos, como ellos se han dado cuenta que llegan los niños a la vida, por lo tanto están pensando en que no estás muriendo, sino es que estás dejando la vida terrenal, esta vida donde están todos ellos y vas a pasar a una nueva vida. Es más, hay momentos en los cuales después de esto vas a encontrar el mismo tipo de entierro, pero ahora con ajuar funerario. Eso quiere decir que te entierran con tu punta de lanza, te entierran con tu... No sé, a ti te enterrarían, por ejemplo, con tu celular, con tu separata del aprieto, tus cosas que necesitas, te enterrarían ahí para una nueva vida, ¿te das cuenta? Entonces, esto de los entierros tienen ideas mágico-religiosas porque hay una intención de creer en vida después de la muerte. Ideas mágico-religiosas. Y por supuesto, la aparición del lenguaje articulado. ¿Qué significa esto, profe? Significa que ya no vas a emitir sonidos agudos solamente porque, claro, antes solo emitías sonidos agudos porque nada más tenías cuerdas vocales agudas. Pero ahora hay una
hay una práctica fonética no solamente aguda, sino también grave. Aparecen las cuerdas vocales graves. ¿Y cómo sabes que la usan? Porque cuando uno emite sonidos graves y agudos, las cuerdas comienzan a vibrar. Y esta vibración desgasta los huesos que están hacia adelante. Entonces, este desgaste me permite saber que efectivamente hubo una combinación, una conjunción, hubo una mezcla de sonidos que diariamente se emitieron con un mensaje determinado y un significado determinado, ¿no? Es lo que diferencia, por ejemplo, del Homo erectus. El Homo erectus, si bien es cierto, chillaba como rata, pero no quiere decir que haya tenido esa combinación, y mucho menos que haya tenido significado lo que decía, ¿no? Por otro lado está el Paleolítico Superior, y en el caso del Paleolítico Superior, lo más importante es ver de ti, porque recuerda que este eres tú, ¿verdad? Este es el hombre de Cro-Magnon, que coloquialmente también llamas Homo sapiens. Mira, una de las cosas más importantes del hombre de Cro-Magnon es que tú tienes que darte cuenta que él ya físicamente no tiene grandes cambios. O sea, así como tú te ves ahora, como ves a la gente ahora, así es el hombre de Cro-Magnon, con sus altas y sus bajas y todo lo que tú quieras. Pero no hay grandes cambios, no es que le va a salir otro brazo, ni tiene 4 piernas, no. O sea, así como tú eres ahorita, así estaba. Ahora, este hombre de Cro-Magnon, si bien es cierto, no tiene cambios físicos, ya ha logrado el desarrollo de muchas habilidades. Por lo tanto, tiene tiempo para dedicarlo un poco más a la especialización. No estamos diciendo que va a ser un súper especialista, pero va a empezar a hacer actividades que antes no hacía, primero porque no tenía la capacidad craneal lo suficiente, y segundo porque tenía que gastar casi todo su tiempo en buscar alimento, ¿no? Bien, entonces aquí el hombre va a tener arte rupestre. Se va a dedicar a hacer arte rupestre, o tú también lo que tú conoces como arte parietal, ¿no? Y por supuesto también arte mobiliar. Profe, ¿qué significa eso, arte parietal, arte mobiliar o arte rupestre? Yo no entiendo, profe. El arte rupestre, o también llamado arte parietal, es el arte que él va a hacer en las paredes de las cuevas. ¿Con qué? Con un sentido pedagógico, educativo, recordatorio. Cuando él caza, no caza todos los días. Él tiene que recordar cómo se caza, cuál es la técnica. Para hacerlo, entonces, lo dibuja en las paredes de las... Tampoco son unos dibujazos, ¿ah? Son pedacitos que hace, ¿no? ¿Pero para qué? Para darle un sentido pedagógico. Entonces, este hombre va a comenzar a desarrollar otras habilidades que le van a permitir vivir mejor, organizar mejor el tiempo para luego poder diversificar este tiempo. El arte rupestre, entonces, es el arte que se pone en la pared de las cuevas, es algo así como tu primer muro de Facebook, ¿no? Donde pones todo lo más importante, ahí él también lo pone. El arte mobiliar es el que puede ser transportado. En ella vas a encontrar las Venus del Paleolítico, ¿no? Las Venus del Paleolítico son esas mujeres regordetas, con el abdomen abultado, las mamas grandes, las caderas anchas, que representan un símbolo de fertilidad, ¿no? Fertilidad femenina. Importante, ¿por qué? Porque para que la especie se mantenga, necesitas tú reproducción, 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 reproducción. Punto número 2, no solo necesitas reproducir, también necesitas mantener a la cría, y la cría se va a mantener los primeros años de vida sin enfermar o morir con un tipo de barrera natural, que sería la leche materna. Por eso es que tienen unas mamas grandes, una cadera ancha, que significaría un canal de parto fuerte, que puede darte varias crías y mantener así la tasa demográfica alta. Ahora, lo otro, ¿por qué esta forma de las Venus del Paleolítico? ¿Por qué una mujer recordeta, en contraposición a lo que habíamos visto con la mujer Lucy? Un canal de parto angosto es una mujer que no va a poder mantener esta especie. Lo otro, estamos en un periodo de cambios climáticos, y si no se apela a que las mujeres tengan la mayor cantidad de hijos posible,
esto se puede acabar. Y tú recuerda que todas las especies están buscando mantenerse en el tiempo. Ese es su objetivo principal, ¿no? Finalmente tienes que el hombre de Cromañón también se va. En el Paleolítico Superior aparece la migración hasta América. Ahí llega el hombre profesora y el hombre, ¿por dónde vino? ¿Cómo fue? Eso es tema de nuestro siguiente capítulo, pero te voy adelantando que hay varias teorías que hablan acerca de la llegada del hombre a América. Lo que no va a cambiar nunca es que el hombre efectivamente, y para todas las teorías, llega en el periodo del Paleolítico Superior. Aquí no se desarrolla, en América no cambia nada. Él ya viene desde otro lado del mundo, desde cualquier parte del mundo, con las condiciones de las cuales hemos hablado. Bien, nuestra siguiente parada es el Mesolítico. Habíamos visto que físicamente el hombre se había desarrollado muy bien, pero social y económicamente van a haber algunos cambios. Mientras hayan cambios climáticos muy fuertes, como la llegada del Holoceno, por ejemplo, y el cambio drástico de vegetación, el hombre va a necesitar también algunos cambios importantes, como por ejemplo el conocimiento. El hombre va a empezar a conocer el ciclo de vida de las plantas y los animales. ¿Por qué? Porque él se ha dado cuenta que dentro de muy poco ya no va a poder cazar, pescar y recolectar, porque casi ya no hay nada para alimentarse. Entonces él tiene que comenzar a manipular la naturaleza. Esto que es lo que conocemos como manipulación de la naturaleza, tú lo conoces también como horticultura y domesticación de animales. Domesticación de animales. Ahora, profesora, la horticultura entonces es algo así como una agricultura inicial, como una agricultura incipiente. Sí, claro. El hombre va conociendo cómo es que se germinan las plantas, cuándo dan frutos, cuándo dan flores, cuándo ya no dan nada, ¿no? Y por eso es que comienza a observarlas, pero necesita tiempo. Y como necesita tiempo, entonces se agrupa en aldeas estacionales. Las aldeas estacionales son, como su mismo nombre lo dice, establecimientos por periodos cortos de tiempo, algunos meses, varias semanas, que le permitan ir monitoreando las plantas y los animales, pero que cuando acabe la estación del año se va a tener que ir a otro lugar. También debes saber que el hombre se agrupa en clanes. Son estas familias que comienzan a gobernar, ¿verdad? Entonces, en el Mesolítico lo podemos ver como si fuera un tránsito o un puente en donde el hombre empieza a conocer el ciclo de vida de las plantas y los animales. Es un periodo ahí de reconocimiento también de la naturaleza. Vive en aldeas, se agrupa en clanes y desarrolla horticultura y domesticación de animales. Por otro lado está el periodo neolítico. Digamos que el neolítico es la meta productiva del hombre. Si tú te das cuenta, en el periodo paleolítico el hombre no produce nada, es un parásito, vive en la naturaleza. En el mesolítico ya mejoró la cosa, el hombre está empezando a chequear cómo es la relación entre las plantas y los animales. Y en el neolítico ahora sí ya sabe todo, y es por eso que vamos a recordar el neolítico como una gran victoria, digamos, del hombre de Cromañón, lo que tú conoces como la revolución neolítica, que está organizada a través de dos conceptos: la agricultura y la ganadería. ¿Qué significa esto, profe? Que de tener una economía de subsistencia, luego pasar a un conocimiento, a un sistema exploratorio, ahora ya lo sabemos todo, y tenemos una economía de tipo productora. Ahora no nos interesa si cambia el clima, no nos interesa si los animales se van, si las plantas se van, porque nosotros mismos podemos producir. Ya podemos, y si tú puedes producir, eso quiere decir que no tienes que caminar para buscar alimentos. Si no tienes que caminar para buscar alimentos, te conviertes en un sedentario. En el caso del paleolítico éramos nómades, íbamos de un lugar a otro buscando el alimento.
En el caso del Mesolítico ya estábamos en aldeas, o sea, éramos unos seminómades, y en el caso del Neolítico ya no tenemos por qué movernos porque lo tenemos todo a nuestra disposición, por lo tanto somos sedentarios. Ahora, si tú eres sedentario, hay varias cosas que aparecen en el medio, como por ejemplo que ahora tengas excedente de producción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo soy un agricultor y siembro, por ejemplo, una hectárea de ají, entonces yo voy a comerme un poco de eso, y el resto lo voy a reservar. ¿Para qué lo voy a reservar? Primero, para intercambiar con mis vecinos, lo que tú conoces como trueque, ¿no es cierto? Y lo que me sobra, lo que ya yo no voy a comer y tampoco voy a intercambiar, porque no es que todo lo intercambie, se conoce como excedente de producción. Ese excedente de producción yo lo puedo guardar para alimentarme luego, ¿no es cierto? Van a haber muchas técnicas que me van a permitir mantener los alimentos por mucho tiempo, que en el caso del Perú se han utilizado mucho, como por ejemplo la deshidratación de estos, y en el caso del mundo también han habido formas, ¿no? Entonces aparece el sedentarismo, el excedente de producción, los trueques o los intercambios, ¿no? Y por supuesto aparecen las sociedades complejas. ¿Qué significa que aparezcan las sociedades complejas? Significa que aparecen espacios habitacionales en donde no solamente la gente vive, sino que como hay mucho tiempo, porque todo el tiempo se van a quedar ahí, toda su vida se van a quedar ahí, estas construcciones van a comenzar a jalar otras ideas, como por ejemplo edificios organizacionales. Ahí tienes a los edificios administrativos, religiosos, edificios públicos, entonces se convierte en una sociedad compleja que también llamamos ciudad. ¿Te das cuenta? Entonces, cómo hemos ido avanzando, tanto física como socialmente, en el desarrollo de la humanidad. Finalmente nos queda ver solamente la edad de los metales, rapidito, vamos a hacer nuestra línea de tiempo, ¿no? Y hemos acabado la edad de piedra y como hacemos la edad de los metales, ya sabes por el instrumento que se utiliza, vamos a verlo por acá. El edad de los metales, en orden: cobre, bronce y hierro. Profe, o sea que, chévere, profe. O sea, usted me está queriendo decir que en un momento usábamos piedra y al día siguiente ya usábamos metales. No, 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 chiquitito. No seas así, por favor, no digas lisuras. No, no, no. Mira, cuando hemos hecho el paso de la edad de piedra a la edad de los metales, el primero de los metales es como un puente, como un tránsito en los elementos que vamos a utilizar. Este puente, este tránsito que tú ves acá, que es la edad de cobre, ¿no? Todo esto se le conoce como el periodo calcolítico. ¿Por qué lo conocemos como el periodo calcolítico? Porque vamos a utilizar tanto piedra como metal. Es un periodo de tránsito, este cobre es bien importante. Ahora, el cobre es un metal muy débil, muy maleable. El cobre es poco tenaz, por lo tanto, no opone mucha resistencia a ser roto. Con esto te quiero decir que como no es muy consistente, entonces no puede servir para hacer armas. ¿Qué hago con el cobre? Hago adornos o utensilios, ¿no? Profesora, pero entonces ¿para qué me serviría la piedra? La piedra me sirve para moldear el cobre. Yo tengo una lámina de cobre, golpeo, 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 golpeo y le doy forma a eso. Una estatuilla, por ejemplo, un adorno diverso de sistema religioso, pero no para pelear, porque si peleo me sacan la chochoca, porque finalmente no tengo la suficiente fuerza de armas como para poder defenderme en ese momento. Entonces, tienes la edad de cobre. Ahora, la edad de bronce. El bronce es mucho más interesante porque aquí hay una aleación, ¿no? Y la aleación es cobre más estaño.
la suma de estos dos metales hace que el bronce sea mucho más tenaz que el cobre. Por lo tanto, con él puedo hacer armas. Puedo hacer monedas. Tengo el clavo. ¿Y eso para qué me sirve, profe? Tú te das cuenta, una vez que tienes bronce y haces moneda, eso significa comercio pequeñito. Comercio. Profe, un ratito, pero hace rato también teníamos comercio, pues, profe, porque usted dijo en el periodo neolítico que habían intercambios, que habían trueques, ya pues es comercio. No, no te confundas. En el neolítico hay trueque. El trueque no significa que haya intervención de moneda. Si no hay moneda, no hay comercio. ¿Dónde aparece el comercio? Cuando aparece la moneda, o sea, en el bronce. Entonces, eso quiere decir que yo voy a poder hacer comercio a gran escala. Voy a poder acercarme a sociedades que nunca había visto con el clavo y la moneda. Profe, ¿y por qué? Bueno, con la moneda no tengo que intercambiar. Si yo soy un ganadero, ¿cómo llevaría mi vaca al otro continente? No puedo, ¿sí o no? Si yo quiero llevar, por ejemplo, mis bueyes hacia, no sé, cruzando los mares, no puedo. Profesor, ¿y por qué habla del mar? Porque para la edad de bronce, la mayor cantidad de comercio se hace por el mar. Entonces tú no puedes subir en una embarcación una vaca, ¿no? Te acabas con todo. Entonces, ¿qué haces? Llevas tu moneda. Cumple las características que ha hablado tu profesor de economía, ¿no? La moneda es de fácil transporte, es divisible y además se da en grandes cantidades. Por lo tanto, puedes hacer comercio. Si tú solamente tienes monedas, solo como adornito, no sirve para nada, porque solamente tendrías 3 o 4, entonces no sirve para intercambiar. Además, también el clavo es importante porque le da mayor solidez a tus embarcaciones. Entonces, tú puedes hacer viajes muy largos y puedes entonces someter a otras poblaciones. No solo de manera militar, sino también de manera comercial. Ellos van a depender de ti. Es por eso que aparece la expansión, la primera expansión de las sociedades comerciales, ¿no? Mesopotamia, por ejemplo. Entonces, ahí aparece. Lo otro, en el bronce aparece, como no, la primera forma de escritura. La escritura cuneiforme. Aparece el Estado, ¿no? Desarrollado ya como un sistema fuerte y orgánicamente constituido. Por otro lado, la última que vamos a ver es el hierro, ¿no? Y la edad de hierro, impresionante. Si yo con mi moneda podía llegar a donde yo quisiera, a donde las embarcaciones me pudieran llevar, y por eso podía tener cientos de conexiones y podía expandirme, porque se expanden con el bronce, con el hierro ya, porque recuerda que el hierro es un metal altamente fuerte. Es el metal de las armas por excelencia, ¿no? Profesora, ¿y eso qué quiere decir? Que si tú tienes hierro y lo conoces a gran escala y lo trabajas, eres una sociedad guerrera. Y si yo soy una sociedad guerrera, entonces quiere decir, obviamente, que puedo conquistar, ¿no? Y si conquisto con mi gran ejército, imagínate que tú eres una sociedad del bronce y yo vengo y quiero mechar contigo, entonces saco mi espada de hierro y te parto tu espada de bronce en 50 pedazos y te anexo. Al anexarte, ¿tú qué eres de mí? Mi esclavo, ¿no? Mi prisionero de guerra, o sea, mi esclavo. Aparece en las sociedades esclavistas. ¿Como quién, profe? Como Egipto, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera hemos dividido la edad de los metales y con eso hemos llegado al final de nuestra semana número 1.